Por ahora le quiero dar el uso de la voz a nuestro siguiente invitado, Wilson Garzón. Él es especialista en seguridad y coronel retirado de la Policía de Colombia desde diciembre de 2020, es decir, que vivió en servicio activo un año de esta pandemia. Durante su carrera ocupó las posiciones de comandante de estación, comandante de distrito, jefe de la unidad investigativa de policía judicial, oficial instructor de la Escuela de Formación de la Policía Nacional, oficial de enlace en la Presidencia del Congreso de la República de Colombia y jefe de la seccional de protección y servicios especiales del país. Él se especializa en temas de seguridad y bueno, sobra decir que con esta trayectoria tiene un conocimiento profundo del funcionamiento interno de los eslabones de la cadena de rendición de cuentas de la policía. Señor Garzón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que es una oportunidad maravillosa tener a alguien que ha sido miembro de la policía, además desde en estas diferentes funciones, comentando los hallazgos de este informe, pues que resultan sobre todo de una investigación de carácter académica y que siempre hay que contrastar con la realidad que se vive bueno, en los diferentes países del mundo en este caso, porque el informe aborda diferentes realidades. Le cedo el uso de la voz por 10 minutos para que nos cuente cómo reacciona usted a esto que nos comentaba el profesor Roberts. Gracias. Buenos días a todos los asistentes de este conservatorio, de este conversatorio, y gracias por la oportunidad que me brindan de hacer este comentario. Sin lugar a dudas, el COVID-19 transformó todos los aspectos de nuestra vida, como compra de alimentos, reuniones sociales, comercio, turismo, etcétera. Esta crisis tuvo un impacto muy particular en las policías de muchos países, en donde se tuvo que ajustar todos los aspectos de la operatividad policial, obviamente para entregar otras responsabilidades, para mantener el orden público, como por ejemplo el control del cumplimiento de las restricciones de movilidad, a la clausura de sectores económicos, y también tuvimos la necesidad de ajustar nuestros protocolos para frenar los contagios de nuestro personal. Entre otros, la reducción de personal disponible por determinados periodos de tiempo. En el caso de Colombia, al cual me referiré, por cuanto viví este momento estando en servicio activo en el año 2020. Como lo dije anteriormente, la pandemia nos obligó a modificar nuestra actividad policial. Es así como aumentaron las capturas vinculadas al cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria de manera significativa. Hubo cambios en materia de seguridad ciudadana en donde se diseñaron y ajustaron las estrategias policiales en este nuevo escenario. Dentro de la introducción que hacía el profesor Carl, nos hablaba precisamente de unir dos narrativas, y es el papel de la policía y la protección de los derechos humanos en la pandemia, en torno a estas lecciones aprendidas en cuanto a las respuestas policiales con un enfoque de derechos. Este estudio se basó en 5 puntos, de los cuales voy a retomar algunos de ellos en cuanto a mi experiencia. El primero es los enfoques que privilegian la coerción, el castigo y el enjuiciamiento no son la mejor manera de fomentar el cumplimiento de instrucciones, por cuanto debe haber y hay un compromiso de aproximación amistosa con la ciudadanía, con la comunidad. Se debe explicar las reglas y se debe estimular a la población para adherirse a estas reglas, y como último mecanismo el cumplimiento de la normatividad con las sanciones establecidas. Una buena práctica en Colombia fue la focalización de acciones
tanto de prevención, investigación, así como operativas y procedimentales por regiones del país y algo muy importante, comprometiendo los gobiernos nacionales, regionales y locales. Es decir, que el problema no es solo de la policía, sino que también hay que involucrar a los gobiernos para que ellos se den cuenta del cambio en el tipo de labor que desarrolla la policía, que pasa de delitos asociados a la violencia homicida o los hurtos hacia el control de las normas impuestas durante la emergencia sanitaria. Otro de los puntos fue las nuevas normativas y competencias policiales que deben definirse con claridad y explicarse de manera eficaz y coherente. Pienso que se ha afrontado la crisis del COVID-19 con un mayor desafío, por cuanto teníamos altos niveles de criminalidad y una gran demanda a la percepción de inseguridad. Debido a esto y a los recursos limitados, se suma que los policías tienen que participar en la emergencia sanitaria y hacer cumplir el aislamiento. Sin embargo, los policías interpretaron e hicieron cumplir la ley con transparencia y mayor interacción con la comunidad, con la ciudadanía, contribuyendo a la efectividad y legitimidad policial y con la instrucción clara del respeto de los derechos humanos. Es importante que tanto los policías como la ciudadanía tengan muy claros cuáles son los deberes y las limitaciones de la policía para hacer cumplir a la población las medidas de distanciamiento social y cuarentena y, en fin, que sean claras la normatividad y competencias policiales. En cuanto a las decisiones de política pública que son necesarias para priorizar recursos limitados que permitan a la policía cumplir con su labor en circunstancias difíciles. En este punto quiero referirme a otra buena práctica en Colombia y fue el análisis que se llevó a cabo sobre la evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del COVID-19 y cuyo objetivo principal fue el de proveer evidencia para informar la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad ciudadana, el cual es uno de los 5 puntos de este importante estudio que lleva a la priorización de recursos para que las policías cumplan con su labor en circunstancias difíciles. Se llevaron a cabo algunas acciones como la focalización de acciones de prevención, investigación y procedimentales en todas las regiones del país y, como lo dije anteriormente, involucrando gobiernos nacionales, regionales y locales. También se llevó a cabo una acción de optimización del uso de los recursos, llevando acciones para mantener la seguridad ciudadana y acciones de cumplimiento a las medidas de emergencia sanitaria. Obviamente, llevando un equilibrio entre estas dos acciones. La pandemia y la cuarentena modificaron esta operatividad de policía, es decir, disminuyeron las capturas para la mayoría de los delitos, salvo las asociadas al cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria, que aumentaron, y esto refleja el importante rol que la policía ha tenido durante la pandemia. Los policías han estado en la primera línea de respuesta para evitar la propagación del COVID-19 y para mantener el orden social en una coyuntura extremadamente compleja. Además, la Policía Nacional de Colombia ha implementado diversas estrategias en muchas zonas del país tendientes a controlar la seguridad ciudadana. Esto incluye, por ejemplo, el fortalecimiento de planes operativos para la reducción del delito y la implementación de nuevos modelos para anticiparse a situaciones que amenacen la seguridad ciudadana. Asimismo, tengo que decir que la pandemia ha afectado al sistema de justicia criminal, del que la policía forma parte, y esto ha repercutido en su
operatividad. Por ejemplo, muchos establecimientos penitenciarios y carcelarios del país restringieron el acceso de los internos y los procedimientos de judicialización de capturas incorporaron medidas sanitarias adicionales y por supuesto que estos cambios pueden haber dificultado y retrasado el proceso de capturas. Definitivamente es fundamental la confianza en la policía y las autoridades para lograr el cumplimiento de la legislación, las normas y los reglamentos de salud pública. Cuando la policía y los gobiernos trabajan mancomunadamente diseñando estrategias para aumentar la confianza de la población, se obtienen los mejores resultados en cuanto a cooperación y cumplimiento de las normas. Finalmente, los peligros y desafíos para las policías en la actual coyuntura son nuevos y de considerable magnitud. Sin embargo, los retos también presentan oportunidades y esta es una oportunidad para que los ciudadanos confíen en su policía y trabajen en equipo. Ese es mi comentario a nivel general en cuanto al informe detallado que presentó el profesor Carl. Gracias.